Entonces, hoy día les podemos dar inicio formalmente a las clases de Introducción a la Física. Según mi calendario, hoy día tendríamos que haber, esta sería la segunda clase de vectores y fuerzas, pero recién estamos empezando con el contenido. Así que vamos a tratar de avanzar lo más posible. Uh, bueno, no voy a asumir, pero por lo menos quiero pensar de que la mayoría de ustedes ya está familiarizado con el contenido de vectores o le echó una mirada suficientemente exhaustiva al repaso de introducción a la física. Pero para los que no, vamos a repasar un poco más. Además de que en este curso vamos a empezar a tratar con 3 dimensiones en lugar de solamente 2, así que es importante tener en cuenta eso. Entonces, vectores, vamos a recordarles a todos lo importante, o sea, lo más importante. Los vectores, primero que nada, son cantidades físicas. O sea, no necesariamente físicas. Les podríamos llamar objetos matemáticos, porque algunos no son necesariamente físicos, pero son cantidades las cuales tienen dos cosas que ustedes nunca deben olvidar. Y eso es, tienen magnitud y dirección. Y esta es la parte que cambia más cuando estamos tratando con espacios tridimensionales. Pero me estoy adelantando un poco. No olviden, magnitud y dirección. Y tenemos dos formas de denotar un vector. Y claro, un vector, siempre vamos a referirnos algebraicamente a este como un símbolo, el cual tiene encima una flecha o una media flecha, como lo suelo hacer yo, porque es más fácil de hacer en un solo movimiento con el lápiz. Pero el punto es de que tiene una flecha encima. En libros, ustedes puede que lo encuentren no con esta notación, sino que simplemente el símbolo, pero en negrita. Eso es ya para textos más avanzados, supongo. El libro guía sigue usando la anotación del símbolo, pero con una flecha arriba. Pero si es que alguna vez se encuentran leyendo un libro y no saben si es que se está refiriendo a un vector o a una cantidad escalar, puede que esté usando, eh, bueno, puede que esté escribiendo los vectores como una letra negrita. Así. Y para denotar un vector tenemos el par ordenado,
Vamos a, o sea, si bien se llama par ordenado, seguimos llamándolo par ordenado eh, a pesar de que pueda que tenga más de dos dimensiones. Entonces, debe ser AX, AI, AZ, y hasta tanto. Esto sería el par ordenado. Los valores separados por comas o por puntos y comas. También se puede ver cuando estamos tratando con muchas cantidades decimales. Y la notación que va a ser más importante para nosotros, la notación canónica. Sería AX y más AY J más así, más AZ K. Donde y J y K, así, y J y K gorrito, son los vectores unitarios. Ojalá se acuerden que era un vector unitario. Lo que tienen que saber es de que primero teníamos I y J para la notación canónica, que I era el vector unitario que estaba completamente en el eje Y positivo y tenía módulo 1. El J era el vector unitario que tenía módulo 1 y estaba completamente en Y positivo. Y ahora K está en el eje Z, completamente en así. Tiene módulo 1 y está completamente en el eje Z positivo. Esto es lo que tienen que saber que es nuevo, lo que comprende la tercera dimensión. Eh, eh, no vamos a trabajar mucho en las terceras dimensiones cuando estemos cuando estemos avanzando más adelante en el programa, pero cuando se trata del contenido de vectores, para mayor exigencia estamos ingresando una nueva dimensión para complejizar un poco el curso. Ojalá no les sea mucho. Bien. Hay algo que se me olvida. Sí. Álgebra de vectores. Bien. Sí, en este curso vamos a ingresar otras operaciones al curso, pero no las vamos a ver hoy día. Hoy día les voy a recordar, más que nada, que así, para sumar dos vectores, hay que sumar sus componentes. Ahí más ahí. Y BZ AZ más BZ. Así, para sumar o restar. Bien, vamos a poner los más y menos al tiro. Así, también los vectores
se puede multiplicar por un escalar. Aprovecho de recordarles, no tanto así en la pizarra, pero por último anótenlo igual. Un escalar es simplemente una cantidad que no tiene dirección. La masa no tiene dirección. La fuerza sí. Si necesitan un recordatorio, piénsenlo como el plumón. Yo puedo apuntar el plumón y tiene un largo, tiene un módulo. También, así. Se me olvidó. Magnitud, dirección y sentido. No hay que olvidar el sentido. Ahora sí, voy a pensarlo como el plumón. Puedo sostener el plumón completamente horizontalmente, apuntando hacia allá, o también completamente horizontalmente en la misma línea y en el sentido contrario. Pero sigue teniendo la misma dirección. La magnitud sería el largo de este plumón, pero su peso, o sea, más bien su masa, no tiene dirección. Es una cantidad que me dice cuánto se va a resistir al movimiento o cuánto me va a decir la balanza o sea, cuánto me va a indicar la balanza que esto masa. Otro ejemplo de escalar sería el volumen, naturalmente. Un litro no te indica ningún lugar en específico. Cuando uno dice un litro, no puede, o sea, es ilógico decir un litro hacia el norte o hacia el sur, no tiene sentido. Y es precisamente ese sinsentido que te indica de que el litro es un escalar. Ahora sí. Cuando multiplicamos un vector por un escalar, ¿acaso también este escalar puede ser un natural, un complejo, un real, el número que sea? Cuando multiplicamos un escalar por un vector, simplemente ingresamos o sea, multiplicamos cada una de las componentes del vector así, integramos el escalar a cada una de las componentes del vector. Este lo voy a escribir en notación canónica. Entonces sería alfa a x y alfa a y j más alfa a z. Ya. Nada de que darse vueltas mucho en eso. Así, otras propiedades. Así, si no me equivoco, no hay mucho más que recordarles esto. Así, el módulo. Esas son las operaciones que se pueden hacer. Ahora, las propiedades o las ecuaciones importantes, no hay que olvidar el módulo de un vector, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Eso es ax cuadrado más x cuadrado más ax a y a z cuadrado. Su vector unitario, que sería simplemente el símbolo del vector tradicional, pero con un gorrito, tal y como lo estamos usando para los que pertenecen a las coordenadas, sería el vector dividido por su módulo. El módulo de un vector es un escalar.
porque solamente tiene magnitud, solamente si nos referimos a que mi plumón mide más o menos, esto sería 5, sí, 15 centímetros de largo. Estos 15 centímetros de largo no me indica hacia dónde están apuntando en ninguna parte del espacio. No, no me indican una dirección, ni tampoco el sentido, naturalmente. Entonces, es con esta información que podemos deducir que el, el módulo del vector es un escalar, porque el módulo de un vector no me indica dirección. En fin, no hay que olvidar, el vector unitario es el vector dividido por su módulo. ¿Qué otra cosa se me está quedando en el tintero? Su módulo, tenemos el vector unitario. Y supongo que quedaría decir de que, sí, quedarían los métodos de suma gráfica. No, no estamos pasando en ese curso. Suma analítica de vectores. Creo que eso es todo lo que necesito recordarles. Ahora podemos pasar a algo que van a tener que Profe, estudiar un tanto porque esto va a ser nuevo para la mayoría de ustedes. ¿Sí? profe, Sí. eh, borró, pero le iba a consultar, antes había un vector A más vector B, eh, que aparecía en la última parte, porque, por ejemplo, veía hasta BZ no, Es la suma de cada componente. O sea, si pero sumas los llega vectores, hasta BZ no. déjame escribírtelo en notación canónica. Sería la componente X de los dos en X, las componentes Y de los dos ah, en Y, y las componentes Z de los dos en Z. Así de simple. Ok, profe. Es tal y como lo estabas haciendo en introducción. No hay ninguna diferencia aquí. Lo que les voy a introducir hoy día es los equivalentes a serían los equivalentes, de las coordenadas polares bidimensionales, pero a tridimensionales, porque en 3 dimensiones necesitamos las cosas que están en el espacio. Entonces, eh, eso da más libertades para hacer eh, formas diferentes de parametrizar el, el espacio. Porque, claro, tenemos las coordenadas cartesianas, la cual
denotamos un punto o un vector con denotamos un punto o un vector con un trío de cantidades, las cuales representan cuán lejos están de cada eje. A, Y, J, más Z, K. Entonces, lo más sencillo. A X es cuán lejos está desde el origen, cierta cosa. A Y sería cuán lejos está desde el, o sea, cuán lejos está respecto al eje Y, no respecto al eje Y, en el eje Y desde el origen, así, X y Z. Esta longitud sería X, esta longitud sería Y, y claro, a Z sería cuál lejos que está desde el origen en el eje Z. Lo cual sería lo más intuitivo para nosotros. Ahora, es necesario que los introduzca a el primero de estos dos sistemas de coordenadas, que sería las coordenadas cilíndricas. En el que tenemos tres parámetros para escribir el espacio. El hecho de que sean coordenadas cilíndricas no implica de que vamos a dejar de usar I, J y K, sino que vamos a escribir cada una de las componentes en términos de estas tres cosas. El radio, Z y teta. Este es el más parecido a las coordenadas polares bidimensionales, porque sí. Porque las coordenadas cilíndricas funcionan de esta forma. Teta es el ángulo que se forma desde lo que llamaríamos el eje X positivo. Empieza desde ahí y se mueve hacia lo que sería el Y positivo, de la misma forma que en las coordenadas polares. Y este ángulo sería teta. Y claro, el largo sería R, que también es coincidentemente el módulo del vector. O sea, en este caso no sería el módulo del vector, por una simple cosa, porque todavía tenemos una longitud, la cual denota cuán lejos que está desde el origen, de la misma forma que las coordenadas cartesianas, que es la coordenada z. Entonces, ¿cómo se escribe un vector? Y su módulo van a tener diferentes formas.
para pasar desde coordenadas cilíndricas, de coordenadas así, la parametrización desde coordenadas cartesianas a cilíndricas sería la siguiente. X se convierte en R coseno de teta. Y se convierte en R seno de teta. Y Z sigue siendo Z. Así de simple. El módulo del vector, sin embargo, cambió un poco. Profe, ¿eso era cartesiana cilíndrica o cilíndrica cartesiana? Es de cartesiana cilíndrica. Ok. Bueno, para hacer esto más útil, en lugar de X a X, a Y y a Z. El módulo de un vector en coordenadas cilíndricas es, de hecho, un poco más sencillo. Porque es solamente r cuadrado más z cuadrado dentro de la raíz. Así de simple. Y claro, también hay que recordar también de que este ángulo va de 0 a 2pi, de la misma forma que los polares. Profe, ahí dice AZ igual a AZ. Sí. En coordenadas cilíndricas la coordenada z no cambia. Y la de abajo es cilíndrica cartesiana. Esto de aquí Sí, eso. es el módulo del vector. Bueno, módulo. No es una transformación de un sistema cartesiano a otro. Es como tú obtienes el módulo en coordenadas cilíndricas. Ahora, este les va a parecer un tanto aterrador, pero solamente lo van a tener que usar en el caso de que estemos lidiando con simetrías, las cuales hacen más fácil trabajar con estas coordenadas que con cartesianas o cilíndricas, que esas son las coordenadas esféricas. Ahora, las coordenadas esféricas sí tienen una ventaja, y esa es que y esa ventaja es el que el módulo es uno de los parámetros en los que escribimos, porque tenemos el radio, pero este va a ser diferente. Tenemos el ángulo θ y tenemos el ángulo phi. En todo esto, esta letra la van a encontrar escrita de diferentes maneras. Así y así. Las dos son la misma letra. Se llama phi, pero se escribe de dos maneras.
De hecho, a veces lo van a encontrar en textos donde usan estos dos símbolos como diferentes cantidades, como si no fuera lo suficientemente confuso ya. Pero ahí está, tenemos el radio, θ phi. A veces van a encontrar el radio en coordenadas esféricas o en cilíndricas también, como ρ, que es como una P inclinada. Más que nada porque los matemáticos usan tantos símbolos que a veces se les acaban. Y necesitan otros más de otros alfabetos y cosas por el estilo. En fin. En coordenadas cartesianas, vamos a partir por θ. θ es el mismo que las coordenadas polares. Es el ángulo desde lo que llamaríamos el eje X positivo hacia el Y positivo. Ese ángulo sería θ. Ahora, mucha atención aquí. Desde el Z positivo se abre un ángulo hacia la dirección de el vector, o sea, donde termina θ, esa es la dirección en la que se abre el ángulo phi. Y sobre este se encuentra el vector, el cual tiene largo r. Ahora, no olviden esto, de que este ángulo se abre desde el z, como por decirlo, hacia abajo. Porque, o si no, van a tener que parametrizar completamente diferente y puede que se les caiga el problema. Así que apréndanselo así y van a tener menos problemas. Sí. Profe, ¿el Z y el Y tienen un signo negativo o un signo positivo? Positivo. Ahora sí. AX en coordenadas esféricas sería así. R, seno de θ. Sí, R seno de θ. Sí. R seno de θ, coseno de phi. Y sería R seno de θ, seno de phi. Y AZ sería R coseno de phi. Sí, son una multiplicación de cosenos, se ve un tanto feo, pero no es tan terrible. No es tan terrible. Por lo menos el módulo sigue siendo R. Eso es un consuelo. Ahora, hoy día mismo no tengo ejemplos de los cuales tengamos que usar parametrización de coordenadas esféricas.
a coordenadas cilíndricas. Les prometo eso que los voy a tener mañana. Porque si no, ¿para qué les paso esto? Pero esto lo vamos a usar, ya sean los problemas o más adelante, cuando veamos cuerpos rígidos. Pero cuerpos rígidos es mucho más adelante. Bien, coordenadas secciones polares y cilíndricas. Ahora, ¿qué se me podría estar olvidando respecto a estos dos sistemas? Creo que por hoy día es suficiente. Vamos a ahondar un poco más vamos a ahondar un poco más en esto, pero en esta mañana. Pero sí, para dejarlos esta última media hora con algo que vamos a usar con mayor frecuencia. Voy a introducirlos a una cosa más, que es el producto escalar. También conocido como el producto punto. Esta es una de las 4 operaciones que se pueden hacer con un vector. Tenemos suma resta, tenemos la multiplicación por un escalar, y tenemos dos formas de multiplicar el vector. Una en la que el producto de estos dos nos da un escalar, que es el que vamos a ver ahora, y el producto vectorial. Ahora, el producto punto lo solemos denotar como A punto B, encerrado en estos paréntesis triangulares, el cual está definido como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos. Lo voy a llamar teta porque siempre le llamamos teta a cualquier ángulo si es que hay uno en la ecuación. Pero este ángulo no es el de las coordenadas, es el ángulo que hay entre ellos. Es importante que no olviden esto respecto al producto escalar. Ahora, así. En especial porque esta definición podría ahorrarles mucho tiempo en lugar de la forma que van a estar usando con mayor frecuencia, que es la forma en la que existe el producto escalar en coordenadas cartesianas. Y que probablemente terminen usándolo de la misma forma termino usándolo de la misma forma con las parametrizaciones ya sean cilíndricas o esféricas. Pero si es que recuerdan esto, los módulos son más sencillos en coordenadas esféricas, pero me estoy adelantando. El producto
punto en, así, el producto punto en coordenadas cartesianas. Es de hecho muy sencillo. AX por BX más AY por BY más así, más AZ por BZ. Y esto nos deja de hecho con una cosa bastante particular, y es que, bueno, también tanto para la definición general, pero es un tanto más fácil verlo en coordenadas cartesianas, que es que si es que un vector hace producto punto consigo mismo, vamos a tener el cuadrado del módulo. Y claro, también lo podemos ver ahí porque el módulo de estos dos se convierte en el módulo al cuadrado, y el coseno y el ángulo que hay entre un vector y sí mismo es 0. El coseno de 0 es 1, así que llegamos al mismo resultado, pero analizando un poco más lo que significa el ángulo entre estos dos. Ahora nos quedan 15 minutos. Voy a hacer. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? De los conceptos que he introducido, ¿no hay ninguna duda? Profe, el producto escalar, eh, por ejemplo, está el producto punto, el normal y el con coordenadas cartesianas. ¿Hay otro más? ¿O dónde lo podemos ocupar eso? ¿Qué te refieres con así? ¿Dónde lo podemos usar? Hay cantidades físicas las cuales están definidas como el producto punto, pero durante el curso de introducción a la física no lo vieron de esa forma. Uno de los ejemplos es el trabajo, porque tú que estuviste en mi paralelo el semestre pasado, te acordarás de que definí el trabajo de esta forma: la componente paralela a la fuerza multiplicada por la distancia, ¿no? O sea, por el desplazamiento. Sí, profe. ¿Sí? Esto era para evitar usar el producto punto, porque podemos tomar en cuenta esta cosa respecto podemos tomar en cuenta solamente la componente paralela al movimiento usando el producto punto. ¿Por qué? Porque tenemos el módulo de la fuerza, tenemos el módulo del desplazamiento y tenemos el coseno del ángulo entre ellos. Pero, si es que me permite forrar un poco aquí, o sea, igual no fue un poco, pero necesito el espacio. Tenemos
el desplazamiento, este vector aquí. Tenemos la fuerza aquí. Y tenemos el ángulo entre ellos. Ahora yo voy a tirar una línea que va a caer perpendicularmente sobre el desplazamiento. Ahora, este largo, ¿cuánto es? Si este es un triángulo rectángulo, tengo el cateto adyacente y el módulo de f va a ser mi hipotenusa, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ese largo sería f coseno, bueno, el módulo de f por el coseno de teta. ¿Y qué es lo que tengo aquí? F por el coseno de teta. Y de hecho, puedo otro para el otro vector. Pongo otro ángulo recto aquí. Este largo sería teta, así. Sería teta, cateto opuesto. Es difícil verlo cuando el vector es más largo. Claro, tengo que extender esto. Ese. Y no sería este largo, sino que sería este otro largo. Entonces, teta, cateto opuesto, cateto adyacente. Este largo, el cual está un poco extendido, que sería el módulo sería el módulo del desplazamiento por coseno de teta, sería eh, la componente paralela del desplazamiento a la fuerza. Componente paralela de la fuerza por el módulo del desplazamiento o, de otra forma, de la componente paralela del desplazamiento por el módulo de la fuerza nos da el producto punto. Y también hay, así, esto nos lleva a otra cosa, que es lo que se llaman proyecciones. Las proyecciones son un tanto enredadas de notar y así, son un tanto enredadas, pero es más que nada por el sentido en el que van, porque las proyecciones son de un vector a otro, y lo que les estaba mostrando, de hecho, las componentes paralelas y todo eso, son vectores proyectándose uno sobre el otro. Eso también es contenido, pero no lo voy a pasar hoy día. Así que sobre el producto punto, eso preferiría dejarlo para mañana. Eso.
¿Preguntas hasta ahora? Creo que no tienen por ahora preguntas. Bien, hay algo que se me esté quedando en el tintero. Ah, sí. Voy a dejarles un pequeño apéndice matemático para lo que vamos a ver mañana. Claro, esencialmente hemos visto más matemática que física, pero es más que nada dejarles un poco de fórmulas que podrían encontrar útiles. Quizás las hayan visto antes, pero si no, les va a servir de recuerdo, que son las leyes del seno y coseno. La ley del seno es una ley que se puede ocupar para todo triángulo. De hecho, las dos se pueden ocupar para todo triángulo, pero es una ley relativamente sencilla. Alfa, beta, gamma. Entonces, A, B, C. Tenemos un triángulo que tiene lados A, B y C y ángulos alfa, beta y gamma. Ahora, el ángulo alfa es opuesto a A, el ángulo beta es opuesto a B, el ángulo gamma es opuesto a C. Si dada esta notación, la ley del seno nos dice de que A sobre el seno del ángulo opuesto a él es igual a beta sobre el ángulo opuesto a él y eso es igual a C dividido en el seno opuesto a él. Bueno, en el seno del ángulo opuesto a él. Y esto puede ser de bastante utilidad cuando se trata de vectores, porque si es que pensamos un poco en la suma de vectores, lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo en su versión gráfica es esencialmente crear triángulos. Sumamos uno más otro, conectamos el principio de un vector hacia el final del otro. Entonces, si es que solamente tenemos vectores escritos en coordenadas, por ejemplo, polares, podemos usar un acercamiento usando la ley del seno. Entonces, si es que tenemos, por ejemplo, esta parte, que sería beta, el ángulo que, si tenemos beta b y ya sea el módulo de A o el seno de A, podemos encontrar o el módulo o el seno. Y podemos agarrar, si no, la otra parte de la ecuación aquí. O claro, podemos conectarse con A y todo eso. Y, o sea,
Voy a borrar aquí. Y la última cosa, la última, así, son ley del seno y coseno, así que lo último con lo que voy a dejar hoy día sería la ley del coseno. Ya con el... ¿Lo adyacente o lo opuesto? Así es, con el ángulo opuesto. Ya. Disculpen. Con esto voy a terminar la clase. Tenemos que el mismo triángulo. Se ve un poco diferente, pero va a ser más o menos lo mismo. La ley del seno se puede ver como una generalización de Pitágoras para un triángulo, el cual no es rectángulo. Y nos dice lo siguiente, que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos dos multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que está al otro lado del igual. Entonces, si bien con un triángulo rectángulo necesitábamos dos datos para encontrar el otro, aquí necesitamos 3. Pero en conjunto con la ley del seno, nosotros podemos hacer más con menos de ello. Pero eso va a depender de las circunstancias, va a depender del problema en el cual ustedes pueden usar. De hecho, puede que terminemos usando la ley del coseno para algunas demostraciones, porque si es que se darán cuenta, esta parte 2AB coseno de gamma podría ser, de hecho, dos vectores A y B, y justo el ángulo entre ellos es el ángulo opuesto al lado, a este lado que está opuesto al ángulo entre ellos. Así que estas dos leyes matemáticas nos va a ser de utilidad más adelante. Si bien no les tengo muchos ejemplos hoy día, espero de que junto con el repaso de introducción a la física podamos sacarle jugo a estos conocimientos. Así que voy a terminar de grabar